Les damos la más cordial bienvenida a este diálogo de escritoras y escritores de Argentina, que hoy nos invita a compartir una conversación absolutamente atrayente con Gabriela Cabezón Cámara, entrevistada por Patricia Kolesnikov. Pero antes de dar paso a esta charla jugosísima, para darles la bienvenida, la palabra del director general de la Feria del Libro, el señor Ezequiel Martínez. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, cortito lo mío. Esta es la novena edición, el noveno año en que se hace este diálogo de escritores y de escritoras de la Argentina, donde ya les va a contar Alejandra Rodríguez Ballester, a quien le agradezco mucho la coordinación este año de este ciclo con autores y autoras de nuestro país, como el nombre del ciclo lo indica. Pero bueno, siempre me gusta dar la bienvenida y estar presente en esta primera encuentro que inaugura el diálogo, que es un diálogo justamente. Bueno, nosotros son mesas, esto es un poquito más íntimo, más relajado y más personal. Entonces, como también son dos grandes y, vamos a decir, viejas amigas, no, grandes amigas antiguas, gracias, ahí está, amigas, tanto Gaby Cabezón Cámara como Patricia Kolesnikov, que enseguida, voy a contar un pequeño cuentito. Cuando Gaby la invito a participar, a inaugurar este diálogo, me pongo, creo, en el asunto, no me podés decir que no, y ella me contestó, te digo que sí porque es tu feria. No es mi feria, es de mucha gente. Yo, por una cuestión circunstancial, estoy hace 2 años al frente de la Feria del Libro de Buenos Aires como director, pero para mí es un lujazo tener a Gaby Cabezón inaugurando este diálogo y a Patricia acompañándola. Las quiero un montón y les agradezco que estén aquí. Era un mensaje de amor que quería dar, nada más. Muchas gracias. Y en este ida y vuelta de afectos, para introducir esta novena edición del ciclo de diálogos, la palabra de su coordinadora, Alejandra Rodríguez Ballester. Bienvenidas y bienvenidos al diálogo nuevamente por mi parte. Gracias, Ezequiel, por haberme convocado a coordinarlo. Estoy súper agradecida como líder y fue una tarea muy feliz. Bueno, les cuento que este diálogo tuvo como objetivo reflejar las tendencias, algunas tendencias de la literatura que se publica y se escribe hoy, y también cruzar en las mesas escritores consagrados, escritores emergentes, escritoras emergentes o menos conocidos, digamos, darlos a conocer también. El diálogo se extiende desde hoy hasta el viernes. Y el foco, quiero decir, hoy están Gaby y entrevistada por Patricia Kolesnikov, ya lo presentaron. Gaby es una escritora que desde sus primeros libros puso en foco los temas de género, los temas de abuso sexual, de diversidad, temas que después fueron debate público, objetos de movilización y activismo, donde ella misma participó muchísimo, por ejemplo, en Ni Una Menos. Los 2 días que siguen vamos a tener 2 mesas cada día. La primera mesa, la de mañana, va a ser sobre pueblos originarios, un tema que nos preocupa, que está muy en el candelero. Los pueblos originarios están alzando su voz y hay una literatura importante que está escribiendo sobre estos temas. La mesa siguiente tiene que ver más con la intimidad, con los duelos, con los lazos familiares. Y los escritores que van a estar mañana, entre ellos podemos citar a Marina Clos y a Silvia Iparraguirre como la más joven y la más consagrada en la primera mesa, y a Marina Mariach y Mauro Libertela en la segunda. El viernes vamos a tocar un tema que tiene que ver con los parentescos biológicos, es decir, cómo los animalitos se cruzan por las páginas de los libros, qué tiene que ver esto con lo contemporáneo. La última mesa se llama la educación sentimental y tiene que ver con el amor
tiempos que vivimos. Van a estar Tamara Tenenbaum, Marina Yusuk, Alejandra Camilla y Paula Pérez Alonso, entre muchas y muchos que van a estar presentes. Bueno, he dicho que organizamos este ciclo con mucho gusto, mucho entusiasmo y esperamos que sea una conversación estimulante, que den ganas de leer, que les permita pensar nuevas cosas sobre la literatura. Así que muchas gracias a todas y todos por venir, a los coordinadores de las mesas y a los diferentes autores y autoras. Ya está escrito dicho. Igual no necesito poner para decir que realmente es una alegría para mí entrevistar a Gaby. Que no tengo miedo en decir que Gaby se convirtió en una referencia de la cultura argentina, que tiene un pensamiento potente y original y una literatura que cruza distintas fuentes, que las cruza de manera enérgica, caótica y armónica, que esa armonía solamente puede salir de ese caos y que eso es una estética y es un programa político. Digo esto, y una vez que digo esto creo que lo voy a tener que probar, así que voy a pedir que lo lean para que ustedes escuchen lo que estoy diciendo y vean por qué digo el caos y la armonía. Bueno, gracias Pato, gracias Ceci, gracias Ale, gracias a todas, todos por estar acá, pudiendo estar afuera porque no es un pancho, no es una birra, la verdad que es muy generoso de vuestra parte elegir estar acá, así que gracias. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, va arañando lenta la intemperie la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba una alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos, pero todo era gris y polvoroso, tan turbio que cuando vi al cachorro supe lo que quería para mí, algo radiante. No era la primera vez que veía a uno, incluso había parido a mis criaturas, y no es que no destellara nunca la llanura. Refugía con el agua, revivía aunque se ahogara, toda ella perdía la chatura, corcoveaba de grandes tonterías, indio dado vuelta, cautivas desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo, mientras cerca, los dorados, les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía en las orillas, se espejaba algo de cielo, y no parecía cierto ver todo eso, como el mundo entero era arrastrado a un vértigo barroso que caía lentamente y girando sus cientos de leguas rumbo al mar. Primero luchaban hombres, perros, caballos y terneros huyendo a lo que asfixia, a lo que chupa, a lo fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra, era larga y era ancha la manada, cimarrón como el río mismo, ese ganado ya perdido, arrastrado más que arriado, dando vueltas carneros los carneros y todo lo demás. Las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con eje horizontal, avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían kilogramos de carne putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída horizontal. Así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez es un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo opacaba del principio, y al fulgor del cachorro que vi, como si nunca hubiera visto otro, y como si no hubiera visto nunca las vacas nadadoras, ni sus cueros relumbrantes, ni toda la llanura echando luz, como una piedra mojada al sol del mediodía. Y esto después vamos a decir que eso es la reescritura del refugio. Estoy mirando el programa del diálogo y parece país normal, ¿no? Ahora vamos a hablar de la literatura en relación a pueblos originarios, a los animales, a la familia, al amor. Sin embargo, con todo lo que está pasando en este momento, la inflación, que nos viene latigueando, el dólar, no me extrañó cuando la llamé a Gabriela y le pregunté de qué quería hablar. Vamos a decir, no es que es una entrevista para hablar en
literatura y política. Ah, bueno. Así que los invito al diálogo de escritoras y escritores de la Argentina, y no es inconveniente hablar de literatura y política para arrancar. Quiero contar algo antes. Hace unos años un amigo artista, Juan Carlos Capurro, invitó a un grupo de amigos a que hiciéramos un video con algunas reacciones sobre un cuadro que es el Angelus de Millet. No sé si lo recuerdan. Son dos campesinos con un gesto muy compungido mirando en el suelo. ¿Les gusta? Claro. Mientras tanto les voy contando. Y alguna interpretación ha dicho que en el suelo lo que había era un niño, su hijo muerto, Dalí hizo alguna investigación sobre eso con rayos aquí, no importa. Entonces, Angelus Millet. Compré un acceso a internet. Pero bueno, chicos, son dos campesinos que miran, créanme. No se damos la palabra, dijo Eric. Y entonces, bueno, y tenemos que hacer cosas, unos como bailábamos, unos con una pelota, como algo que nos recordara eso. Un amigo ya antiguo, como dice Ezequiel, que era un viejo militante trotskista de toda la vida, se paró, hizo el gesto, el mismo gesto que los campesinos, y después hizo así y dijo, es hora de levantar la cabeza. ¿Por qué les cuento esto? Porque a mí la literatura de Gaby me hace pensar en esto, porque en la literatura de Gaby los oprimidos no están resignados, o sea, no están vencidos. En general hay una salida que es carnavalesca, festiva, de nuevo, ¿no? Un caos que se opone de alguna manera a ese otro carnaval de sangre al que enfrenta, que siempre está. Ya me callo, yo estoy minuto de conferencia mía. En fin, que pensé que literatura y política, por supuesto, estuvo siempre en la literatura argentina, que bueno, ¿no? Los Rangeles, el Martín Fierro, el Matadero, Facundo, la Refalosa. bueno, la Refalosa, wow, sangre. Entonces, pensaba que vos, Gaby, te metiste desde la primera novela en política, en La Virgen Cabeza, bien, un estado que arma una comunidad, una estabilidad como también medio efectiva en una villa, no quiero decir utópica, me gusta pensar que no es utópica, que como una especie de cooperativismo donde se logra alguna cosa feliz, y hay una erupción violenta del Estado, ¿no? Y de ahí a la China Island, que es lo que leí yo recién, que también aparece una comunidad que logra un equilibrio, de otra manera otra vez utópico. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿cómo pensás vos cuando pensás ese vínculo entre esa literatura tan potente y tan lírica también y la política? Pues es algo en lo que vengo pensando hace un montón. Esta relación tan compleja, ¿no? Porque algo de la zona de las artes está, por supuesto, metido en la historia, está metido en la historia como todo lo que existe, y algo se escapa, y a la vez está tramado, es como un despelote. Cuando decís tan lírica, para mí la literatura es una música, una, según el libro, o sea, miles, millones de músicas. Una música polifónica además, porque siempre está compuesta por múltiples voces, por las de los que nos antecedieron. Uno trabaja con la tradición, aunque trabaja en contra, siempre está en relación con la tradición, y también con todas las otras formas de la cultura. No sé, la canción de Elegante que lo que, el programa de tele, las series, la charla con la verdulera en la esquina, el pibe que me pide que le regale libros cuando salgo a pasear por el barrio, porque entonces él así lo vende y se hace unos mangos, lo pide a mí, se lo pide a todo el mundo, nada personal, no es que me pide a mí. Entonces vos le decís, sí, la dirección de tu casa, el pibe viene, te toma el timbre y vos le bajás el libro que quieras y que puedas. Y todas esas voces participan de esta gran corriente que es la lengua, que es lo más social del mundo,
que nos constituye, y algo que pasa cuando escribís es que algo de tu individualidad, cuando escribís, supongo cuando haces cualquier otra cosa por el estilo, se achica, aminora la voz, es como que te atravesara un río, ¿no? Escribir cuando sale bien, en el momento más inspirado, esto es como el orgasmo, si se quiere, uno trabaja un montón, a veces pasa, a veces no, bueno, esto es lo mismo, a veces se alcanza ese estado. Todas las personas que acá escriban, hagan música o no sé, alfarería, saben que es así, y te atraviesa algo del orden de lo colectivo, de lo histórico, y de algún modo en ese atravesarte cobra alguna pequeña singularidad, ¿no? Pero estás trabajando con la materia más social, con lo que constituye las sociedades humanas, que es la lengua, no solo a las humanas, pero eso vamos después, pero vamos a ocuparnos de nosotros, ya es un quilombo, algo que constituye profundamente a las sociedades humanas, que es la lengua, esta posibilidad de organizarse, guardar información, transmitirla, generar ficciones que generen cohesión en grupos, ¿no? Porque pensemos, ficciones como el Estado-Nación, ¿qué es? Un montón de pelotudeces que nos creemos y nos enseñamos y compartimos. Es una forma de usar la lengua, pero tampoco es homogénea, porque para mí mi patria es el rioplatense, no es otras formas de hablar. Pero sí, no sé, vivo en un país en el que se llama San Martín, Rivadavia, bueno, algo que tenemos todas cosas en común, todos aprendimos la casita de Tucumán, no sé, esas cosas que nos han constituido. Pero todo eso es del orden de lo imaginario, o sea, no existe en el mundo concreto algo así como un Estado-nación. Sí. Vos hablas de la villa, del Estado irrumpiendo, de los proxenetas, de cómo organizarse de una manera prácticamente anarquista. O sea, no me estás hablando de la lengua, no sé. No, pero estoy llegando. Estoy llegando, dame tiempo. Ah, ¿no tenemos tiempo? Sí, tenemos, dale. Bueno, pero llegar. y me parece, me apura, me parece que esto es imposible no pensarlo inserto en una realidad común. O sea, ¿de dónde escribís? ¿Con quiénes escribís? ¿Con quiénes dialogás mientras escribís? Con toda la serie de los otros libros, sí, de una, pero también con todo lo que está pasando en el mundo, y no podés sustraerte de eso. Yo no puedo ni quiero. Hay gente que no puede pero quiere, y que un poco le sale pero no tanto, porque no te puede salir. Yo no puedo ni quiero, a mí me interesa lo que pasa, me interpela lo que pasa, me interpela, bueno, hoy en día la pobreza altísima, el hecho de que nuestro país sea una zona de sacrificio, o sea, somos un enclave colonial al que se viene a llevarse las materias primas. Voy a dar un ejemplo. Regalías por el litio en Chile, ¿cuánto se paga? ¿Tienen un número? 40%. Sí, señora. En Argentina, ¿cuánto se paga? 3%. A la provincia, 1,5% al Estado Nacional. ¿Chile es menos colonial? Un poquito menos que nosotros, en ese sentido sí. Y 4,5% del total, ¿según qué? Según la declaración jurada de la empresa. Fiera, ¿entendés? Yo quiero que me cobren los impuestos así, por favor, a todos. Todos. Bueno, y para eso se sacrifican territorios, se sacrifican comunidades. Acá va a haber una mesa sobre pueblos originarios. Hoy en Argentina se está designando a los mapuches como terroristas. No son terroristas, están reclamando algo que le corresponde, que es tierra. ¿Sí? No son terroristas. Ahora cada indio que alza la voz es indio malo terrorista. Si se queda calladito, se caga de hambre, se deja morir matar como corresponde, no es bueno. Y me parece que se puede hacer desde la literatura con toda esta violencia inaudita. Porque ponerte a gritar, esto está mal, no es literatura. Hay diversas cosas que se pueden hacer, muchísimas. No sé, esto voy a hablar de mí porque estos meses se trata de mi trabajo, pero después me puedo leer los poemas de otra gente. En las alturas de la China Iron,
al final, que es la parte utópica, o no sé cómo le querés decir, Pato, decime como quieras. Proyecto. Un proyecto político emancipador aparecen el mapudungún y el guaraní como las otras lenguas. Al principio está el inglés y están en la misma jerarquía, pero en la parte de la emancipación y de la alegría de vivir y de la organización social de otro mundo posible están estas lenguas. Eso es, por ejemplo, una operación política que puede hacer un escritor. ¿Esto va a mejorar la situación de los mapuches y de guaraní? No. Se trabaja con el sentido común y se trata de hacer movimientos dentro de eso. No es que yo digo algo, escribo algo y cambia. Mira, una vez estábamos hablando del lenguaje inclusivo y yo te dije algo como y vos me dijiste, es para eso. Yo te dije, es insoportable, es para señalar lo que está mal y lo que falta, viene de molestar. Pensaba en eso, ¿no? De repente decís, hey, ¿pero qué hacen estas palabras? ¿Quién? ¿Mapudungún? ¿Cuántos son que hablan de eso, verdad? Entonces, bueno, para eso está. No, además, por lo menos yo no sé ahora cómo es la lectura de niñas, niños y adolescentes, pero cuando yo tenía esa edad y leía libros que estaban llenos de palabras en ruso, en francés, yo no entendía una mierda y seguía adelante. O leía traducciones hechas en un madrileño extremo, de la que muchas palabras no entendía, después terminé entendiendo, polla. ¡Coño! Pero al principio no sabía qué era, después iba sacando por contexto. Estamos acostumbrados a leer así por nuestra situación periférica, en el mejor de los casos, colonial la mayor parte del tiempo. Sí, por eso quizás la lengua indígena es algo más marcada, salvo ponerle en el litoral, donde suena perfectamente natural, echar palabras en guaraní en cualquier clase, quiero decir, no es debatido de una clase social, pero bueno. ¿Sabes qué? Respecto de esto de arte y política, a mí me gusta mucho, me gusta leer poesía, y no soy una lectora que lea muchos libros de poesía, sino me la agarro con un par y estoy un par de años darle que darle leyendo todos los días. Hay un libro de Isabel Zapata, que es una poeta mexicana, que acaba de editar Rosa Aybar, que se llama Una ballena es un país. Libro que les recomiendo enfáticamente. En este libro, Isabel escribe sobre diferentes animales. Y es de una belleza, y hace un montón de operaciones. Toma papers científicos y con eso hace una prosa poética. Toma informes y con eso hace un poema exquisito. Bueno, es realmente un poema de una lírica exquisita que está hablando de una cuestión urgente. Si se acaba la trama de la vida, que está compuesta por muchos otros animales además de nosotros, la nuestra también se acaba. O sea, es urgente hablar de esto, es un tema candente, y Isabel lo hace con un montón de procedimientos, de cosas muy propias de la literatura, y a la vez muy libremente, ¿no? Porque por eso le digo, agarras un informe científico y lo editas y te queda un poema al carajo. Entonces me parece que algo del arte político y del urgente tiene que ser dicho de muchos modos, y la literatura tiene los suyos, que igual yo no sé cuántos son, dónde empiezan, dónde terminan, porque si algo tiene interesante este tipo de oficio es que no sabes, a alguien se le ocurre una forma nueva y estamos todos festejando, ay qué lindo, no sabíamos que se podía llegar hasta acá. Eso es una hermosura. También esa cuestión, ¿no? A alguien se le ocurre un procedimiento nuevo, un recorte nuevo, un foco nuevo, también es como político en algún punto, en varios puntos. Es decir, las cosas se pueden hacer de otra manera, las cosas no son de un solo modo, no son para siempre, no es naturaleza. Las relaciones sociales que vivimos se nos venden constantemente como naturaleza. Bueno, ok, no son naturaleza, son cuestiones que podemos modificar. Me parece que es importante acordarse, ¿no? Está todo tan oscuro. No les quiero cagar la noche, pero según el IPCC,
que es el organismo de la ONU que estudia todos los papers que se producen en el mundo sobre cambio climático. Nos quedan 7 años para que la subida de temperatura sea solo de 1,5 grados, que ya es catastrófico. Si sube más, es un desastre. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hablamos de estas cosas que son, sin lugar a dudas, urgentes? ¿Cómo trabajamos con esto desde nuestros diversos oficios? No sé, la docencia, el periodismo, la literatura, el arte visual. ¿Cómo se hace? ¿Y cómo se hace para no hablar de esto? ¿De qué hablas? Claro. ¿Y cómo sabes que no estás hablando de esto cuando estás contando la historia de un marciano en el siglo XV tomando el té en China? Porque también, digamos, lo histórico te atraviesa. Pensaba dos cosas con esto. Una, que bueno, hay algo de no dejar que desaparezca, no dar, o sea, cuando vos nombrás el Mapudungun o el cambio climático, de alguna manera no lo apartás, no haces como que no pasara esto. Y eso está bueno, o sea, es una operación política que mantener lo existente y en el sentido resistente. Y también pensaba lo contrario, para variar, que es, bueno, en la literatura somos 4 chicos. Sí, yo creo que somos 10.000. Pues si se fijan, hacemos todo todos en el circuito literario argentino. O sea, una persona que es escritor seguramente en algún momento fue periodista, o profesor, o editor, o corrector de libros, y lector, o toda la vez según la suerte que esté teniendo con sus salarios, que en este momento es poca, así que calculo que todos somos todos. Entonces, sí, seremos 10.000, pocas pienso que somos 10.000, pero bueno, algo es algo. ¿Serías una escritora? Y bueno, me tengo la otra vez. No, qué sé yo. No sé, probablemente sí. Me parece que se escribe desde una coyuntura, un entramado geográfico, social, político, y sin lugar a dudas no es lo mismo ser una escritora en Berlín, donde seguramente tenés alguna beca del Estado, donde sabés que pagas siempre lo mismo de alquiler y que pagar el alquiler es razonable, y si quieren aumentar el alquiler salís con todo a cagar pedazo por la ciudad, entonces se sigue manteniendo estable. No sé, es otra vida. No estás viendo, qué sé yo, cuando yo era chica, acá había una pobreza entre el 4 y el 8%, y ahora es del 40%. Yo sé que no es naturaleza esta pobreza. Yo vi otro país donde esto no sucedía. Siempre me acuerdo de la foto de Oscar Boni, la familia proletaria, o la familia obrera se llama, y vos ves Una familia de clase media. lo que hoy sería una familia de clase media. Y bueno, sí, no se puede escribir lo mismo en esa época que ahora, en Berlín que en Buenos Aires que en Santa Victoria Este, Norte de Salta. Y sin embargo, me parece que hay cruces de época que operan más allá de la geografía. Estaba pensando en Silvia Molo, en el libro José fin de siglo, que hablaba de Rubén Darío, el escritor, más de su siglo que de su geografía. Por ahí me estoy inventando, pero creo que está. Y eso me preguntaba, ¿ves cruces con escritores muy lejanos geográficamente, pero bueno, viviendo en el mundo? Y sí, hay cosas que nos atraviesan. No, como hay cosas que nos atraviesan. Ahora, por ejemplo, tenemos una crisis civilizatoria que no es solo nuestra. ¿Qué quieres decir? Bueno, toda la cuestión del calentamiento de la Tierra genera una crisis civilizatoria. No es joda. Digamos, somos una civilización petrodependiente. Esto es así. Todos nosotros podemos hacer una cantidad de cosas que suponen el gasto de una cantidad de energía que suponen la existencia del petróleo y no sabemos vivir de otra manera. Pero si no empezamos a vivir de otra manera, nos vamos a muere, pero no es sencillo instrumentar eso, no se nos ocurre tan fácil. O bueno, también si se nos ocurre vienen las petroleras y agarran a todo el mundo para que nadie sepa, pero quiero decir que es una crisis global. Déjame arrancar por otro lado. Me parece que en los últimos años, por ahí 10, muchos escritores argentinos volvieron a mirar a la Brocheta y volvieron a mirar al Martín Fierro, y a cada rato siguen apareciendo cosas, ¿no? Reescritura, mirada, crítica.
escrituras ficcionales distintas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sigue convocando de eso? Cuando, bueno, eso, siglo XIX, otro país, pasó toda Argentina en el medio. Me parece que yo en su momento, sobre todo cuando leí la escritura de Oscar Fariña, el guacho Martín Fierro, lo pensé relacionado con el Bicentenario, que bueno, ese tipo de eventos siempre te ponen un poco en abismo y a pensar, bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué hemos hecho? Y me parece que Martín Fierro cuenta un montón de cosas, pero cuenta también la consolidación de la Argentina como Estado Nacional. Y fue una consolidación de país periférico, colonial, productor de materias primas, organizado en grandes latifundios, con pocos ricos y muchos pobres. Ajá. Quería saber de política. Pero hablemos de lo que quiera, No, está perfecto, está perfecto. Y me parece que de todas maneras eso no contesta completamente la pregunta de por qué Martín Fierro y no otro libro. ¿Qué hay en Martín Fierro que lo hizo ser tan parte de nuestra lengua que una persona en Argentina puede no saber leer y escribir y puede no saber quién carajo escribió esto, pero te sabe decir los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, o te sabe decir hacete amigo del juez? ¿Qué hay? ¿Qué potencia hay en ese libro que se volvió parte del idioma de los argentinos? ¿Qué encontraste vos para poderte escribir sobre eso, para darle una vueltita, ¿no? De género? Mirá, hay algo de la ira del libro de Martín Fierro, que es como muy potente, ¿no? Muy eficaz. Tiene aparte esa cosa, esa peculiaridad de ser narrativa en verso, de tener la música del octosílabo, el ritmo de las sextetas, bueno, el octosílabo es la música del ritmo. Bien, el ritmo de las sextetas. Me parece que ahí hay algo muy poderoso y también hay algo muy interesante, que es que ahí Hernández está haciendo un uso de la voz del pueblo, ¿no? Un uso de la voz no letrada, de la voz que no escribía libros por entonces, y me parece que ahí él hizo como un gran hallazgo en ese uso. Eso cuando decís que hay algo de la forma que puede ser una intervención política. Sí, absolutamente. Me parece que esa voz fue una intervención política y de hecho fue tan así que el libro inmediatamente vendió no sé cuántos millones de ejemplares en un país que no existía. Que la gente se los leía, se leían en grupos, los unos a los otros, tuvo una popularidad inmediata. Además, esto yo ya no recuerdo quién lo decía, pero de todo el mundo, que es muy interesante que se haya convertido en el héroe nacional de ficción a un gaucho que cada vez, desertor, que cada vez que podía, acuchillaba un milico. Es muy interesante. Bueno, no fue Borges que dijo que si en vez de el Martín Fierro el libro fuera el Facundo, sería otro país mejor. La perro toma eso. Sí, qué sé yo, sí, porque decía cosas siempre muy para título. Era un tirador de títulos. El tipo tiraba 2 palabras, ya estaba todo el mundo anotando. Tengo el título de la nota, tengo el título de la nota. Sí, era alto criterio también, antes del tiempo. No, vos estabas diciendo, me decías en Martín Fierro que alguien habrá dicho eso y yo te digo, bueno, Borges dijo esto. Claro, es muy interesante, es un fenómeno que suceda esto. El héroe nacional es un desertor que se pelea con la policía y consigue que parte de la cana se le dé vuelta con él. ¿Sí? Bien dado vuelta. Sí. Sí, como dice, y nos haremos un toldo como hicieron tantos otros que tenga sala y cocina y tal vez alguna china que se apiade de nosotros, no sé, para cocinar la querrían por venir a la mano. Que no se puede vivir a puro asado. Eso es lo que cuenta Martín Coan en su cuento. Sí. El cuento se llama El beso, que era un romance de El amor. El amor. El amor, perdón.
otra cosa interesante en ese sentido del libro de Martín Fierro, muchas, pero hay una... Bueno, vos tomaste, ¿no? Y cuando Martín Fierro en tu libro terminó con trenzas. Con plumas. Trenzas también, pero plumas me parece más. Parece un flamenco la loca. No, pero hay alguna lectura de los amores de Martín Fierro en el poema. Fíjense, nadie tiene nombre, ni siquiera en la segunda parte. Los hijos son hijo mayor, hijo menor, ni siquiera Martín 1, Martín 2, nada. O sea, nadie se hace favor de nombrarlos por su nombre. Cuando se van, o sea, se encuentran con los hijos después de esas desgracias, se les mandan una payada medio patética a cada uno, se hace chiqui chiqui, cada uno por su lado. O sea, el amor paterno no se lucía, Martín. De la China dice la China, ni nombre tampoco. ¿Quién tiene nombre? Cruz. ¿Y quién se desmaya como una dama victoriana cuando se muere Cruz? Caí como herido en un rayo cuando lo vi muerto a Cruz. ¿Quién lo cuida mientras está enfermo? ¿Quién va después a llorar a la tumba y a hablarle y a llevarle visita todos los días? El único amor de Martín Fierro es Cruz. Martín Fierro no quiere a nadie, básicamente, pero a Cruz sí. No, está bien. Le salió sin querer eso, Hernández. Por eso en general son más interesantes los libros que los autores. Yo no quiero decepcionar a nadie, pero una cosa que pasa con los libros es que dicen cosas que los autores no nos damos cuenta que dicen. Por ejemplo, Hernández se subió a un show.org, no sé si Sí, también puedes pensar en cierta admiración varonil en un momento obviamente muy patriarcal, una figura para admirar era masculina. Bueno, pero por algo era eso. Sí, No todo el mundo claro. Por favor, estoy hablando de amor. ¿Ellos decían de amor? En esa época también se escribía libros donde aparecía la mina, que por supuesto no servía para nada más que para cantarle versos y hablar de ellas y ellas no tenían nada para decir, pero había. No es que estamos inventando algo. Esto de que a veces pensamos, ¿no?, que esto de cosas patriarcales, el machismo, son cosas del pasado, o por lo menos en su valoración. Y yo estaba pensando algo de lo que estuve charlando antes con Gaby, que es si acaso esto de que somos pocos los que leemos libros, y si acaso la expresión literaria de la época no es esta música urbana que va del trap, esta música urbana que va del trap a la cumbia 420, Juli, a la cumbia 420. Si es eso, no es esa las letras de nuestra época. La poesía de nuestra época, permíteme decir. Es una pregunta. Si depende de mí, vos decís lo que quieras. No. Que sí, me parece que siempre las músicas populares son una parte de la poesía de la época, una parte, y que muchas de esas canciones lo que están contando es una desesperación. Lo único que podés ser, si naciste en un barrio marginal, si nadie te lleva a la escuela, si nadie te cuida, porque tu vieja labura 25 horas por día, porque entonces estás todo el tiempo suelto, y además no tenés un mango, y además por la portación de cara, de facha, de clase, de todo, no podés entrar a ningún lado, y eso sabes, es chorro. En un mundo que aparte incentiva el consumo constantemente, todos queremos, no sé, voy a decir una huevada, un iPhone, o un teléfono de última generación, o una ropa linda. A ver, ¿quién no quiere una ropa linda? Levanta la mano. Todo el mundo quiere algo. Y los pibes también quieren. Y me parece que está hablando de eso, ¿no? No creo que la poesía contemporánea no se agota ahí. No, por supuesto. Pero que sí es una forma importantísima de la poesía contemporánea. Sí, me parece que estás escribiendo lo que pasa, a mí no me gusta naturalmente, pero tampoco me gusta lo que pasa. Estamos de acuerdo en las cosas. Igual me hace una gracia elegante que lo que sí. Y sí, hay algo que no. y hay algo de esto desafiante Que sí, que lindo. Amamos a los gestos desafiantes. Pero cuando, al principio todo, cuando yo le dije, Gaby, ¿qué querés que hablemos? Y me dijo, de literatura y política. Me dijo, pero de la buena literatura. Bueno, es un jodido, ¿no? Pero te sentás a leer algo y hay cosas que
te parecen buenas y cosas que no. ¿Quién es uno une para dictaminar eso? Nadie. Pero sin embargo, uno siente que hay un trabajo con la lengua, hay un trabajo con las imágenes, hay un contraste entre la forma de escribir lo que se está contando. Ahora estoy pensando en Leandro Barraplacha, gran colega que está sentado acá, Leandro, que hace una operación deliciosa, que es usar una prosa aparentemente muy simple, para contar, simple y como recatada, para contar cosas que son un delirio. Entonces el efecto es sorprendente, hilarante, espectacular. Entonces hay como muchos modos de contar, pero hay un trabajo. Vos ves que en esa ficción hay un gran trabajo. Bueno, tiene que haber un trabajo con las imágenes y con la lengua. Tiene una operación ahí. Y si no, ¿Qué quiere decir un trabajo con la lengua? bueno, esto que acabo de decir, en mi caso, yo siento que la lengua tiene que ser una música, varias músicas, y entonces como que me someto a eso y pasan cosas cuando te sometes a eso que son muy interesantes. Por ejemplo, uno puede escribir una oración según una secuencia lógica de causalidad. Fue a la casa porque tenía frío y buscó un amigo, qué sé yo. Y también puedes hacer una secuencia fonética. La línea, la lluvia, la leve, llovizna, qué sé yo. Haces algo todo con L, muy líquido. Y cuando se arma, cuando empezás a jugar con todas esas series, lo que sucede es que por ahí una palabra va al lado de la otra porque suena bien, y no por una secuencia lógica. Y ahí aparecen universos de sentido que a uno se hubieran ocurrido nunca. Y es re lindo que aparezcan cosas que a uno se te ocurren. Porque las que te ocurren las tenés en la cabeza todo el día. Entonces, eso es un trabajo posible con la lengua. Hay millones de trabajos posibles con la lengua. De hecho, bueno, toda la retórica que lo tiene como estudiadas algunas configuraciones de esas operaciones posibles, ¿no? Pero hay muchas más y me parece que ahí hay como un hacerse cargo del espesor que tiene eso, que es la lengua. Yo nunca te pregunté esto, opiné sobre esto, porque no te pregunté a vos, del trabajo con la lengua en Electra Canarios. Que, si ustedes se acuerdan, es la historia de Trata, que está en segunda, y que es brutal. O sea, conozco gente que dijo, por la brutalidad del lenguaje. Yo siempre pensé que eso se tenía que contarse. O sea, que no podía ser con florcitas, eso está contando. Te quiero preguntar por esa decisión. Porque, bueno, nada, yo le opino eso, pero en ese momento decidiste que ibas a poner guaca, un guajá. Fue complejo escribir eso para mí, porque me daba mucha angustia y además no sabía desde qué persona, por ejemplo, contar. La primera, alguien que está padeciendo toda esa tortura, yo no sé cómo habla. La tercera, ¿quién es el pelota que está mirando y no interviene? Me quedaba la segunda. Se acabaron. Y cuando dije, bueno, lo que queda es la segunda, me di cuenta de que la segunda persona servía para hablar de la decisión que yo creo que una persona torturada puede sufrir, porque mejor me alieno y pienso que tengo un cuerpo y un alma si tengo algo mío, ¿no? Y me creo que el alma está yo que sé dónde. Entonces puede hablar de esa alienación, pero también te habla como lectora, como lector. Te pasa esto, te están haciendo esto, te están haciendo esto otro. Entonces, como un colega que. Claro, entonces me pareció que era muy eficaz. Una vez de encontrar a la persona, tuve que encontrar el ritmo. Como era muy duro, para mí, fue mucha angustia escribir eso, no sé por qué carajo escribí eso, no importa. Tuve que encontrar el ritmo y dije, bueno, octosílabo. El octosílabo es muy amable, es un ritmo muy natural en el castellano. Entonces te sentás arriba y es como que te lleva un caballito. Como que la música te hace más fácil ese fluir. Y yo creo que esas fueron como las dos. ¿Y las lexicales? ¿Las lexicales? ¿Cuáles? Esas, yo digo, en las palabras correctísimas, muchas juntas,
Y bueno, la están violando todo el día. ¿Qué voy a decir? ¡Caramba! Se ha propasado, señor. O sea, la están violando todo el día. Entonces, me pareció que había que usar esas palabras. Y también había estado siguiendo el caso de Marita Verón y leyendo todos los informes que subían a la página, ¿cómo se llama? Fundación, bueno, María de los Ángeles, creo que se llamaba así, bueno, la que llevaba Susana Trimarco con informes de trata, de testimonios de mujeres, todo así, y había ahí un uso de la lengua que tenía existencia y relevancia. Claro. ¿Alguna vez pensaste cosas como, bueno, un libro así, esto va a restringir su circulación, esto no se podría en el colegio secundario o algo así? No. Preguntas de mercado, te digo. No pensé en eso. De hecho, incluso la extensión del libro lo hace casi imposible para el mercado. Es una cosa cortita que no podés, no sé, yo no puedo hacer un libro de relatos y ponerlo como uno más, porque no voy a escribir más cosas. Ya fue. Ahora es que se hizo arcoíris, mariposita, se acabó. No, ni en pedo pensé en eso. ¿Vos alguna vez, o más que alguna vez, cuándo te diste cuenta que ibas a ser escritora, pero no, que ya está, que te ibas a dedicar a escribir? O sea, yo la conocí a Gaby, era diseñadora y periodista después. ¿Cuándo dijiste? Y estudiante de letras locas que estudiaba griego antiguo, ¿no? Y dijiste, bueno, ya está, esta es mi vida. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Me puse a hacer unos talleres literarios por primera vez y me di cuenta y me di cuenta de que podía vivir de eso. Entonces dije, bueno, listo, se acabó, renuncio a la esclavitud asalariada y también al salario. Bueno, hay que animarse. Sí, pero bueno, estaba difícil la esclavitud asalariada en ese momento, así que me ayudaron, tuve un montón de ayuda para animarme. Viste que a veces la gente que te vuelve loca te hace un favor. Es verdad. Listo, loco, o me voy o me muero. Entonces fue toda una conjunción de cosas. ¿Y cómo resultó? O sea, ¿ahora cómo vivís? ¿Vivís mejor que cuando vivías loca? Sí. Mucho mejor. Ahora salgo a la mañana, camino. Después trabajo, pero puedo salir, caminar, volver. Trabajo lo mismo un miércoles que un domingo, que eso es un quilombo, pero ya me hace sentir libre, qué sé yo. Son cosas, ¿viste?, que uno disfruta lo que puede. Entonces, por ejemplo, decir, ay, hoy miércoles no trabajo, total lo hago el trabajo el domingo. Y yo me siento, no sé, Rosa Luxemburgo. Bien, trabajé el domingo. ¡Me cago en Dios! Gaby, contanos un poquito lo que estás haciendo ahora, como para ir terminando. Estoy escribiendo una novela que sucede en la selva paranaense. Estuve en el verano en la selva paranaense, ya que cerca me la puedo financiar, me di el lujo. Menos mal que no escribí sobre Kuala Lumpur. Pero a mí me da por lo nacional, así que puedo ir. Estuve ahí, fue una belleza, una felicidad. Estar viva entre lo vivo es lo más hermoso del mundo, les recomiendo mucho que vayan si no fueron, pero a la selva, no a las cataratas, todavía por las cataratas, en la selva. Aprendí cosas maravillosas como a caminar, prestando atención a la caminata, porque no querés pisar una cascabel, una yagará. Una vez fui a un barbero. ¿Basta? ¿Me digo todo esto? No, bueno, fui a un barbero. La tierra roja tiene pocos minerales y los mamíferos necesitamos determinadas sales y cosas. Y hay zonas de la selva donde hay unos lugares que se conocen como barreros que son de una arcilla que tiene minerales. Entonces los mamíferos van a comer ahí. Y un día fui a esperar que apareciera alguno y estuve 4 horas me explicaban los mosquitos, los barigüis, las garrapatas. No les digo hasta dónde tuve garrapatas. También. No les digo hasta dónde tuve garrapatas porque sería muy poco decoroso, pero ahí también. Tendré que quedar quieta, no podés ni hablar, porque el bicho te escucha, el bicho te ve. Yo hace muy bien entrenarte miedo. Nada, 4 horas, nada, yo me quería matar, no había ni señal, no podía ni chatear. Al día siguiente volvimos y estuvimos otras 3 horas y media, y ahí ya entendí, como que se produjo un clic, y estábamos en un pedacito de tierra así,
tapados por el follaje, éramos tres, como no entrábamos de a dos, estábamos como en fila, era muy agustito el caso de tierra, y ¿vieron esos bichitos que hacen como una nube sobre la superficie del agua? Que siempre ves unos insectitos. Sí. Y entonces, como no tenía otra cosa que hacer, me entregué a la contemplación y vi cómo estos bichitos patinan sobre el agua, no se mojan las patas. Estuve pobre mirándolo, y cada vez que impactan, cuando bajan de su vuelo sobre el agua, generan una serie de círculos concéntricos. Flashero que estos círculos concéntricos son un montón, porque hay un montón de insectitos haciendo así, patinando. Y no se rompen cuando se cruzan. Es como si el agua tuviera 1000 millones de capas y cada círculo va por su propia capa y pasan así. Bueno, fue un flash. Fue hermoso, como algo meditativo de contemplación que a mí nunca me había pasado. Yo lo intento, pero la meditación no me rinde. Y después apareció el tapir, que vino buceando, entonces veías en la superficie del agua una sonda de que algo grande pasaba abajo, hizo así, y le vi la cabezota con las orejas, él nos vio, entonces se volvió un día porque lo molestamos, eso se llama. Pero fue algo como deslumbrante, entonces bueno, recomiendo mucho esto, el turismo contemplativo, no ensuciante, no contaminante, etcétera, etcétera, respetuoso. Y es una novela que sucede en la selva paranaense, y a cada palabra que digo, le voy a hacer todo este rumor. Es como un buceo por palabra. Tienen una palabra que yo les buceo. Y es sobre un personaje histórico que se llamaba la monja Alférez, que era un personaje en medio de la picaresca y medio del horror, también una mezcla. Bueno, que lo retomo y le hago vivir unas historias que no vivió. Que yo sepa, quién sabe que la monja Alférez. De eso. ¿Hay algo que te haya quedado con las ganas o que pienses que querrías pero no te animás a escribir? Infantiles. Quiero hacer libros algo. Me vuelven loca, me encanta. ¿Querés dibujar? Sí. Yo quiero hacer mis dibujitos que me dejen de joder. Y contar cuentitos. ¿Sos feliz? Ah, bueno. Muy seguido, últimamente. Después de un periodo que no era nunca. Gracias. Vamos. Más que una pregunta, es una acotación que dijiste de la lengua, del Mapudungun. Y yo tengo un amigo que estudió con Weinreich en Columbia. Weinreich era uno de los más prestigiosos sociolingüistas. Y él entraba a clase y les preguntaba a los estudiantes cuál era la diferencia entre una lengua y un dialecto. Y los chicos decían las cosas que me han dicho a mí cuando experimenté con esa pregunta, el número de palabras, la importancia. Y él, después que los escuchaba a todos, le decía no. La diferencia entre una lengua y un dialecto es que una lengua es un dialecto con un ejército atrás. Hola Pato, hola Gaby. Mi pregunta tiene que ver con la China Iron. ¿Por qué decidiste ponerle Iron en inglés? Porque cuando me puse a escribir la China y necesitaba que aparezca algún otro personaje de afuera, me acordé de que al principio de Martín Fierro hay un inglés que es llevado por la leva, por error, y él se la pasa protestando diciendo que es Inca la perra. Entonces presumí que, dada la imperancia de la heterosexualidad como norma en esa época, el inglés venía con una inglesa. Y aparte que a los ingleses les gusta reproducirse entre ellos en general, digamos. Más en esa época. Porque tiraba títulos. En esa época más todavía. Y entonces había una inglesa, y como la china no tenía nombre, la nombraron inglesa. Así de prosaica la explicación.
gracias a todos.